Gloria al Señor. Vamos a leer nuestras Biblias, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 11. Gloria al Señor. Cuando todos lo tengan, me confirman. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Gloria al Señor. Pueden estar cómodos, hermanos. Y bueno, gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda compartir su palabra con todos ustedes, hermanos. Y quisiera en esta noche compartir con ustedes acerca de la venida de Cristo en relación con la iglesia. La venida de Cristo en relación con su iglesia. Este tema de la venida de Cristo ha sido como muy expuesto por mucha gente, por muchas personas, por diferentes organizaciones. Y algunos de alguna manera lo han tomado como una manera de atemorizar a la gente. La persona cuando escucha que van a hablar de la venida de Cristo se pone como tensa, y así enseguida abre los ojos y se siente un poco como para tener a la gente ahí bajo presiones, bajo temores. Pero resulta que la palabra de Dios es distinta. Amén. La palabra de Dios es limpia, es pura, es perfecta, alegra cuando uno la escucha. Amén. Entonces, en vez de ser temor para nosotros escuchar de esa venida del Señor Jesucristo por su iglesia, debe ser algo que nos debe alegrar. En vez de ponernos como un poco tensionados, ay, ¿será que sí? No, debe haber alegría en el pueblo de Dios, de escuchar acerca de que Jesucristo viene por su iglesia. Amén. Como dice allá en Apocalipsis: sí ven, Señor Jesús. Su esposa que clama y dice: sí ven, Señor Jesús. Bueno, entonces aquí en esta noche vamos a mirar por la palabra de Dios acerca de esto, porque bueno, este tema tiene dos aspectos. Uno con relación a su iglesia, que es lo que conocemos como el arrebatamiento o la parusia. Y lo otro es con respecto a Israel y con toda la gente que quedará después del levantamiento de la iglesia. Pero en esta noche habría muchas cosas que decir, pero vamos a tratar de una manera sencilla de tratar este tema y de regocijarnos en la palabra del Señor, y entonces mirar qué es lo que dice la palabra del Señor. Porque la segunda venida de Cristo es uno de los temas más importantes en la Escritura, en la palabra de Dios, en la esencia de este evangelio. Porque, bueno, la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, bueno, en la cruz, su muerte, su sepultura y su resurrección, bueno, ha tenido una victoria trascendental sobre todas las cosas, y nos ha dado una esperanza gloriosa. Y es que un día nos vamos a ver frente a frente con el Señor. Antes no teníamos esa posibilidad, pero por la muerte de Cristo en la cruz, por ese derramamiento de esa sangre inocente, amén,
en favor de los hombres, entonces ahora nos ha justificado por medio de la fe. Y entonces tenemos esta posibilidad y hemos tomado esta esperanza para nosotros a través de la fe. Un día cuando el Señor nos llamare, entonces seremos transformados los que estemos vivos. Y los que estén muertos entonces también se levantarán. Y estaremos con el Señor por siempre. Hermano, esa es la esperanza del Evangelio. Por eso entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cierto? Un día nos vamos a encontrar con el Señor. Y la iglesia está esperando ese día. No estamos aquí como para estar aquí por toda la eternidad, pero aquí sentados en la banca. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que entonces todos los santos, cuando escuchen a la final trompeta, entonces seremos revestidos. Y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y seremos como el Señor y estaremos con Él por los aires. En una fiesta eterna. Amén. Gloria al Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces eso nos aterroriza. Eso alegra. Eso reconforta. Alienta y hace que nuestra esperanza otra vez se encienda y nuestra confianza en el Señor a seguir firmes en el camino de este Evangelio. Porque el Evangelio es la obra del Señor para salvar a los hombres. Y eso de salvación es que hay una condenación, ¿cierto? Y esa salvación nos ofrece una vida eterna. Y la vida eterna la vamos a tener con el Señor allá por siempre. Porque mientras que estemos aquí, entonces un día tenemos que morir. Pero ya sea que muramos o sea que vivamos, del Señor somos. Amén, ¿cierto? Entonces, qué cosa tan bonita. Amén. Que sea que estemos vivos y estemos pasando por lo que estemos pasando, con el Señor firme para adelante. Y si sea que ya fallezcamos, también tenemos esa experiencia o esa esperanza de que un día nos levantaremos victoriosos. Amén. Por haber creído en esa obra del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, como leímos aquí, dice el apóstol Pablo hablando a los cristianos. Estaba hablando a cristianos, a los hermanos de Tesalónica, que ellos conocían las enseñanzas a través de los apóstoles. Bueno, tal vez muchas enseñanzas del apóstol Pablo y de algunos otros acerca de las cosas que Jesús enseñó a ellos acerca de todo esto. Y por eso les dice que acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente el día del Señor, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mire, nosotros también conocemos esto, ¿verdad? Y a veces por eso lo vamos a recordar en esta noche, que estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor Jesucristo? Amén. Gloria al Señor. Entonces, porque esto es muy importante, porque hay muchas señales de las cuales el Señor Jesucristo dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, y muchas ya se han cumplido al pie de la letra. O sea, ya todas las señales están cumplidas al pie de la letra. Pero el Señor, bueno, todavía no ha venido porque nadie sabe ni el día ni la hora. Y muchas han sido las predicciones por diferentes personas y organizaciones y cosas que dicen, no, ya se va a acabar el mundo, ya el Señor viene tal. Bueno, aquellos profetas, entre comillas, personas que han dicho tener una revelación y entonces han dicho que tal fecha Dios iba a venir y han quedado mal, ¿cierto? Nadie sabe el día ni la hora en que el Señor vendrá, pero lo estamos esperando. Entonces, muchas han sido las predicciones, muchas también son las señales que demuestran, que confirman, que demuestran acerca de este suceso, que va a ser un suceso verdadero, hermanos. Por eso debemos estar preparados y por eso el apóstol Pablo habla de estar velando y de ser sobrios y velad, porque no somos de la noche, sino que somos del día. Pero entonces también el apóstol dice algo muy importante aquí en estas palabras, porque dice, pero nosotros no somos del día,
pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe, mire, y de amor, con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Porque es por medio de la obra del Señor Jesucristo que nosotros tenemos esta esperanza ahora. Porque si Él no hubiera muerto y si Él no hubiera resucitado, entonces no tendríamos esperanza, no tendría sentido lo que estamos haciendo aquí, ¿cierto? No tendría sentido el evangelio que practicamos y que vivimos, la fe que confesamos. Pero como Jesucristo murió en la cruz del Calvario y se levantó al tercer día victorioso sobre la muerte, entonces ahora nos ha dado esta esperanza gloriosa, maravillosa, que es la esencia también del evangelio. La salvación preciosa que nos ha regalado, la vida eterna, la vida nueva ahora en Cristo. Amén. Dice, quien murió por nosotros, mire, para que ya sea que velemos o que durmamos, refiriéndose a la muerte, vivamos juntamente con Él. Oiga, qué cosa tan tremenda, ¿cierto? Importantísimo. Mire, usted ve la vida de los primeros creyentes, la vida de los primeros cristianos después que el Señor Jesucristo les dijera estas cosas. Usted lo puede encontrar, si quiere vamos a leerlo rápidamente en Juan capítulo 14. Porque Jesús mismo le dice a ellos, después de anunciar su muerte, que lo iban a tomar preso, de que iba a ser entregado para morir, entonces dice que no se turbe vuestro corazón, le dice a los apóstoles, porque Él les dijo, mira, ya yo voy a ser tomado y me van a entregar, me van a traicionar y voy a pasar estas cosas. Pero entonces le dice a ellos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Oiga, qué tremendo. Y si me fuere yo preparar el lugar, vendré otra vez. Y yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria al Señor, qué cosa tan hermosa, ¿cierto? El Señor un día va a venir por lo suyo, por su iglesia, y vamos a estar con Él por siempre. Amén. Y Él se lo enseñó, se lo dijo a sus discípulos. Oiga, y allá en Hechos capítulo 1, para confirmarnos esta palabra que Jesús les dijo a ellos acerca de que Él iba a preparar un lugar para todos los que creyeran en Él, para un día estar con Él por siempre allá en los cielos. Entonces, mire que después de que Jesús resucitó, estuvo con ellos un tiempo, y entonces en el capítulo 1 habla de la ascensión, y dice que después de que habló con ellos y ellos le preguntaron algunas cosas, y entonces Él comenzó a subir hacia los cielos. Y dice que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. O sea que no es otro que Jesucristo mismo, mi hermano. El que murió en la cruz del Calvario es el que nos viene a buscar. Así que hay que estar preparados. Amén. Gloria al Señor. Qué hermosa salvación. Por eso qué bueno que usted comprendamos en esta noche que nuestra esperanza no está basada en las filosofías de los hombres o en los conceptos de los hombres, sino en uno que ha dado una palabra verdadera. Amén. El único que estuvo
que estaba calificado para hacer semejante sacrificio, porque ninguno de los hombres podía hacer nada por los mismos hombres. Por eso Él se manifestó en carne, tomó forma humana para morir, porque los hombres no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Entonces Él dice que la Biblia, Pablo en Filipenses capítulo 2, que se humilló a sí mismo. Mira, nadie lo humilló, sino que Él se humilló a sí mismo, descendiendo a este mundo lleno de pecadores y de pecado y de tanta cosa, y se hizo uno como nosotros para morir en la cruz del Calvario y limpiar nuestras iniquidades y perdonar nuestros pecados y darnos una esperanza gloriosa, un día estar con Él limpios, así como Él es perfecto también. Amén. Gloria al Señor, qué hermoso. Mire que los primeros cristianos también, es como tan lindo, porque los primeros cristianos, cuando Jesús estaba con ellos, después de haber ascendido, entonces ellos se saludaban y decían Maranata, que quiere decir Cristo viene. Ellos tenían como eso tan metido en su corazón después de que Jesús les dijo estas palabras. Y bueno, ellos se reunían, dice la Biblia en Hechos, ustedes lo pueden encontrar en los primeros capítulos, que ellos se reunían y hacían oraciones y clamaban y hacían cánticos, y ellos tenían una esperanza como si Dios viniera enseguida por ellos. Y vendieron sus propiedades. Bueno, ahí se tuvieron un pequeño error, porque ellos vendieron sus propiedades porque ellos creían que ya Jesús iba a venir. Entonces ellos se saludaban Maranata, Maranata, que quiere decir Cristo viene, Cristo viene. Y había ese movimiento. Qué bonito tener eso en el corazón. Amén. Que también haya eso en nuestros corazones, decir Cristo viene pronto, Cristo ya viene, Cristo, cierto, preocuparse por su familia, de vivir como Dios quiere que caminemos en el principio de Dios, para esperar ese día, que no nos tome por sorpresa. Amén. Sino que seamos diligentes y vigilantes con nuestra propia vida y con nuestra propia familia, de semejante acontecimiento que va a ocurrir. Hermano, va a ocurrir. Dios va a venir por su iglesia. Él no retarda sus promesas como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. ¿Para qué? Para que también se salven, que también se vayan con el Señor Jesucristo. Amén. Así que no solamente es para las personas que no conocen al Señor, sino para nosotros mismos también. Hay cosas de las cuales tenemos que entonces reconocer delante del Señor, para estar delante de la presencia del Señor como el Señor lo quiere. Amén. Entonces es interesante esto, porque mire, hay una experiencia muy bonita en la historia. Bueno, muy bonita y también a la vez muy trágica, digamos así, en ese sentido. En el tiempo en que la iglesia imperial persiguió a los cristianos, a los primeros creyentes, y entonces se habla de la Santa Inquisición, que es la iglesia matando a los cristianos en nombre de Dios. Eso es lo que es la Santa Inquisición. O sea, que ellos mataban en nombre de Dios y ya eso estaba bien. Entonces, una cosa mala, ¿cierto? Entonces, los primeros creyentes se fueron a unos lugares que se llamaban las catacumbas. Y allá se escondían, y dice la historia que los reconocían porque ellos, mira, eso era un entretejido de cuevas y de cavernas impresionante. Y como no les daba sol allá, entonces cuando salían a buscar alimento, salían pálidos y los identificaban. Claro, porque no les daba el sol. Entonces estaban pálidos y blancos, así todos. Y entonces los identificaban y los cogían y los llevaban allá a la picota pública, al Coliseo Central, allá en Roma. Y entonces hacían un espectáculo. Y entonces venían, a muchos los prendían, hacían unas hogueras, hacían unas fogatas. Y decían, rehúsa de confesar a ese Cristo. Rehúsa de profesar esa fe. Rehúsa de decir que tú eres creyente, que tú eres cristiano. No digas más. Salte de esa religión. Muchas cosas les injuriaban, pero ellos ahí
Y yo quisiera leer una porción de la palabra en Timoteo que habla acerca de esto. Timoteo capítulo 6, que Pablo le está escribiendo a Timoteo. Timoteo capítulo 6, versículo 11. Quisiera tomarle estas palabras para explicar un poco acerca de estos creyentes. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 11 en adelante, pero voy a tomar unas palabras. Versículo 13 dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión. Bueno, el 12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato también, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene la inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que que esté firme en esa confesión delante de muchos testigos. Amén. Como Cristo también lo hizo delante de Poncio Pilato. Y así lo hicieron estos primeros mártires. Sabe que cuando ellos estaban ahí y el Coliseo imperiaba decía muchas cosas contra ellos, familias, no solamente personas grandes, sino niños también, pequeños, sacaban los leones esos hambrientos para que se los devoraran delante de toda la gente, y exclamaban muchas cosas, pero ellos, ¿sabes cuáles eran las palabras de ellos? Dice la historia, que cuando ellos estaban así, en ese momento, dice que ellos entonaban un cántico y decían unas palabras, y están aquí, que dice de la siguiente manera: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Esas eran las palabras que ellos decían. Y que también cantaban un cántico. Eso está en la historia. Yo lo estoy contando aparte de la historia. Y decían: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han hecho manifiesto. Pero también decían otras palabras, y eran las siguientes: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oiga, qué convicción tan clara, ¿verdad? Eso es estar firme en una esperanza verdadera. Yo creo que una persona que no tenga esa esperanza no se expone a semejante situación tan difícil. Pero ese es tener una esperanza clara de quién habían creído. Así como nosotros hoy aquí tenemos también esa convicción clara, ¿cierto? Que hemos creído en uno que es la verdad, que nos ha prometido grandes promesas maravillosas, verdaderas, por las cuales nosotros estamos aquí y nos disfrutamos este evangelio. Amén. Gloria al Señor. Qué hermoso
Porque usted también en Hebreos capítulo 11, usted lo puede leer, encuentra también ese resumen de aquellas personas, no en el tiempo de Jesús, sino en el Antiguo Testamento. Personas que por la fe también tenían esa esperanza, al igual que nosotros hoy. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Usted lo puede leer. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y sigue el versículo 13, dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo a lo lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Oiga, mire esto. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, o sea, en la terrenal, ciertamente tendrían tiempo para volver. Pero ellos no tenían puesta la mirada en las cosas terrenales, sino que sigue diciendo, pero anhelaban una mejor. Esto es una celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Oiga, hermano, qué gran cosa tan tremenda. Hermano, Dios nos ha preparado algo hermoso, hermano. Gloria al Señor. ¿Cómo no lo vamos a esperar a Él? ¿Cómo no vamos a desear que Él venga por nosotros? Amén. Sea cual sea la circunstancia, mi hermano, que estés viviendo, gloria al Señor, mayor son las promesas que Él nos ha dado. Porque los sufrimientos y las cosas que vivimos aquí no son comparadas con las cosas que han de suceder a los que creen en Él. Aleluya, amén. Gloria al Señor. Dios es bueno. Gloria al Señor, así es. Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 1. Qué hermoso esto, hermano, porque tenemos que entender, comprender lo que hemos recibido de parte de Dios. Y el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 3 dice, mire, yo creo que usted lo lea. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Oiga, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible. Oiga, mire eso. Incontaminada e inmarcesible, reservada ¿dónde? En los cielos para vosotros. Gloria al Señor. Que soy guardado por el poder mediante la fe, para alcanzar la salvación. Mire, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hablando de la fe verdadera, genuina, a quien amáis sin haberle visto. Oiga, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Hermano, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermano, tenemos una promesa muy grande, tenemos una esperanza gloriosa, una esperanza incontaminada, incorruptible. No tenemos nuestra esperanza por ahí en cualquier cosa como en incertidumbre, de que sí será, de que no será. No, nuestra esperanza es firme, es verdadera, es genuina.
Y un día, hermanos, hay muchas cosas que hablar de esto, pero un día cuando suene esa final trompeta, yo quiero escuchar esa trompeta. Amén. Yo quiero escuchar eso. Si yo en mis oraciones personales, Señor Jesús, no permita que yo me vaya a perder, ni que mi familia se vaya a perder. Yo quiero ser salvo. Por eso me disfruto el Evangelio, me lo gozo. Amén. Me alegra ser cristiano. Por eso el apóstol Pablo también dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cómo se va a avergonzar uno de este Evangelio? Si esto es lo más maravilloso que nos ha podido pasar, hermano. Puede sucedernos lo que nos pueda suceder. Puedes vivir la experiencia más dura, hermano, pero lo mejor que has podido tener tú en tu vida es haber creído en Jesucristo y recibirlo en tu corazón. Y hoy gozarte con nuestros hermanos esta esperanza gloriosa que un día el Señor nos dará, el juez justo nos dará. Primera de Corintios capítulo 15 para terminar, versículos 51 al 57. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta que se tocará. Y los muertos serán resucitados en incorrupción, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Pero más gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Tenemos la victoria por medio de Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a estar en pie en esta noche. Razón tiene el apóstol Pablo de decir a Tito, hablando y enseñándole a él que predicara la sana doctrina, y le dice, predica que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, o sea, que renunciando al pecado, vivamos, tengamos una esperanza bienaventurada y gloriosa hasta la aparición de nuestro Señor, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, por quien murió por nosotros en la cruz y nos ha redimido, hermano. Dios nos ha redimido, nos ha dado una esperanza, hermano. Gózate en lo que Dios te ha dado, hermano. Desea, Señor, yo quiero ser lleno también de tu Espíritu Santo. Eso también nos los ha dado ya no como promesa, es una realidad en aquellos que creen. Un día vamos a estar con Él. Hermano, un día vamos a estar con Él. Velemos y seamos sobrios. ¿Qué tal que suceda? ¿Qué tal que sea hoy el día? ¿Será que también habrá anhelo en nuestro corazón? Dirá alguno: Señor, ven ya o ven después. No me siento bien, no sé cuál será o qué es lo que habrá en tu corazón, no sé. Gloria al Señor. Pero todos los que hemos creído en Él, debe ser el anhelo de nuestro corazón. Amén. El Señor está a la puerta y viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas. Amén. Bendito Padre Celestial, en esta noche, Jesús. Oh Dios eterno,